Buenas tardes, compañeros y licenciados. Nosotros somos el grupo número 3 y venimos a hablarles acerca de la Revolución Industrial y Robert Owen. Dentro de los objetivos de la presentación tenemos analizar cada una de las etapas en las que está dividida la Revolución Industrial para que de una mejor manera los docentes de la asignatura de Gestión de Recursos Humanos puedan entender, analizar e interpretar toda la información que se les proporcionará creando y despertando ese interés por aprender. Describir cuáles son las causas de la revolución industrial y cuál ha sido su impacto con respecto a la vida de Robert Owen. Mencionar quién fue Robert Owen y por qué destaca como los personajes más importantes dentro del rubro empresarial. Investigar cuáles fueron los detonantes que dieron paso a los cambios en la revolución industrial y cuáles fueron esos cambios que engloban los mencionados surgimientos. Ok, les voy a hablar lo que pasó antes de la Revolución Industrial. Según los datos históricos, la Revolución Industrial tuvo su origen en Inglaterra, en el año de 1750 a 1820, finales del siglo XXIII y comienzos del siglo XXIV. Muchos se adelantan mencionando cuáles fueron las causas principales para que se diera la Revolución Industrial, pero es necesario conocer lo que había antes de que se dieran estos cambios. Entramos al pasado donde todavía las personas seguían con las mismas costumbres de nuestros antepasados. Su principal fuente de ingreso y sustento era la agricultura y la ganadería. En otras palabras, era su economía principal. Con el tiempo, estas personas y su sociedad se les conocía como sociedad preindustrial. Ellos y ellas utilizaban herramientas bastante arcaicas para la producción de sus cultivos, entre los cuales destacan los animales como los mulos y los asnos como principal fuerza animal y también la mano de obra como las personas. En ese tiempo, la mayor parte de las personas trabajaban en el campo. No todo era beneficioso para ellos y ellas, ya que no siempre se aseguraba que la producción de alimentos sería excesiva. Era bastante escasa, ya que muchas veces dejaban de cultivar en la misma tierra a fin de que ésta se fuera recuperada, lo cual tardaba bastante tiempo. Por otro lado, las personas de esa época tenían que lidiar, además de la escasa producción de alimentos, con las enfermedades y las pestes que mataban una gran parte de la población. Esto se debe porque en aquellos tiempos no existían avances médicos y pues había baja alimentación. Su comercio era bastante limitado, ya que su principal medio de transporte eran los barcos. Las comunicaciones terrestres no eran las mejores en esa época, ya que eran bastante primitivos. Buenas tardes, compañeros y licenciados. Yo les vengo a hablar sobre la primera etapa de la Revolución Industrial, surgimiento de los cambios que dieron paso a la Revolución Industrial. Cambios económicos. Inglaterra se encontraba en un proceso económico y social bastante lento, como atrapado en una etapa de antidesarrollo. Como se ha visto en las demás culturas, quienes empezaron desde abajo, luego avanzaron para luego quedarse estancadas. Se confirma en todas las fuentes de información relacionadas al tema que el cambio surgió en la actividad económica y esto afectó a las demás áreas. Cambios que ayudaron a la revolución industrial. Revolución agraria, crecimiento de la población, desarrollo tecnológico, transformaciones en el comercio. En el sector económico surge un cambio bastante significativo. La fuerza humana y animal fueron sustituidas por la maquinaria. Se integraron mejores técnicas para mejorar la agricultura. Herramientas como segadoras y trilladoras ayudaron bastante en la producción de alimentos en los campos. Pero por desgracia, esto trajo consigo que una gran parte de las personas que trabajaban en el campo se quedaran sin empleo a causa de ser sustituidos por las máquinas. En este tiempo, la demanda de maquinaria es más fuerte que la mano de obra tradicional. Una vez viendo que ya no tenían oportunidad en los campos, se vieron obligados y obligadas a buscar empleo en las ciudades. Para este momento, muchas de las pestes y enfermedades habían sido controladas y las muertes causadas por estas habían ido disminuyendo, gracias a los avances en el campo de la medicina y la producción de alimentos gracias a las nuevas herramientas. Toda esta concentración de personas buscando trabajo en las grandes ciudades daría paso a la industria y a la industrialización y el nacimiento de dos grandes clases sociales. No tardó mucho tiempo para que surgieran nuevos inventos. El desarrollo de la tecnología favoreció a la revolución industrial, solo que los inventos eran creados para ser rentables. En esta época se tiene registro de los siguientes inventos. La máquina de hilar en 1767,
máquina de vapor en 1769, barco de vapor en 1787, ferrocarril en 1814, bicicleta en 1817, máquina de escribir en 1929. Estos inventos fueron creados para tener éxito en el área que fueran de más utilidad. Por ejemplo, en el campo de la energía se creó la máquina de vapor, en la industria textil, las hiladoras y tejedoras, en la metalurgia, los altos hornos y en los transportes, el ferrocarril. Por último, tenemos las mejoras en las transacciones de comercio. Los intercambios internacionales se intensificaron y se creó un mercado nacional interno gracias al desarrollo de las comunicaciones y transportes, y que se encargó de abrir y mantener nuevas vías. Gracias a esto, conseguían materia prima barata y podían vender productos manufacturados. Esto favoreció mucho a la revolución industrial, ya que muchas veces cuando viajaban y por las migraciones llevaban estos nuevos conocimientos a nuevos territorios. Buenas tardes, licenciado y compañeros. Yo les voy a hablar sobre la industria y la industrialización. Al momento de que las personas dejaron la vida del campo y se fueron a vivir a ciudades en busca de empleo, surgiría la industria y el concepto de la industrialización. La industrialización ya existía antes de la revolución industrial, pero se llamaba industria artesanal. No se producía en grandes masas, a veces era de uso personal. Se entiende por industrialización como la producción de bienes y servicios a gran escala, mediante la utilización de máquinas accionadas por nuevas fuentes de energía, y el surgimiento de las fábricas se dio por las limitaciones del sistema, la cual reunió bajo un mismo techo tantas fases de trabajo como era posible y provechoso. Esto se puede definir como una industria. Se entiende como industria como el conjunto de procesos y actividades que tienen como finalidad transformar las materias primas en productos elaborados. Es aquí donde entra la burguesía, dueñas de las fábricas y considerada como el escalón más alto de la sociedad, y su contraparte, el proletario, quienes eran los trabajadores. Buenas tardes, compañeros y licenciado. A mí me corresponde abordarles un tema dentro de este tema muy pero muy interesante, y es el proletariado y movimiento obrero e ideologías. Primeramente, un proletariado es una de las clases fundamentales de la sociedad capitalista, en donde ésta careció de propiedad sobre los medios de producción y se vio obligada a vender su fuerza de trabajo para proporcionarse los medios de subsistencia. Dicho esto, cabe destacar que no tardó mucho para que los obreros se cansaran de la desigualdad y la explotación laboral, para que surgieran las huelgas, la unión a partidos políticos y los sindicatos. Estos tuvieron que verse inspirados en tres ideologías bastante fundamentales que surgieron en contra de la clase burguesa y el capitalismo. Y estas fueron el socialismo utópico, el marxismo y el anarquismo. El socialismo utópico. Cabe destacar que fue una de las primeras corrientes ideológicas orientada a defender a los obreros y mejorar sus condiciones de vida. Lastimosamente tenía un carácter poco pragmático y no revolucionario. Faltante de este último, es importante saber que su existencia fue efímera y relegada por otras corrientes, como lo es el marxismo. Ahora, el marxismo es una perspectiva teórica y un estado de análisis socioeconómico de la realidad. Y la realidad es la historia que consideran las relaciones de clase y conflicto social. Cabe destacar que el marxismo es un término bastante acuñado por Marx y Engels para contraponer las teorías que
denominaran el socialismo científico, en donde es importante destacar que los padres del marxismo se encasillaron en contra de todos aquellos socialistas, incluido Robert Owen. Y finalmente, el anarquismo. El anarquismo, cabe destacar que es una filosofía política y social que llama a la oposición y abolición del Estado, entendido como gobierno y por extensión de toda autoridad, jerarquía o control social que se impongan al individuo, por considerarlas, por decirse así, indeseables, innecesarias y nocivas. Bien, vamos a hablar sobre las ideologías que surgieron durante la Revolución Industrial y quienes estuvieron involucrados en esta ideología. Como se había dicho, son 3 tipos de ideologías, las cuales son el socialismo utópico, el marxismo y el anarquismo. El socialismo utópico dio lugar a las otras 2 ideologías que eran el marxismo y el anarquismo. Fue una de las primeras corrientes ideológicas orientada a defender a los obreros y mejorar sus condiciones de vida. Lastimosamente tenía un carácter poco pragmático y no revolucionario. Faltante de este último, su existencia fue efímera y relegado por otras corrientes como el marxismo. En este movimiento destaca Robert Owen, quien es considerado como el padre del cooperativismo moderno. Pero, ¿quién fue Robert Owen? ¿Y cómo surgieron estas ideas? Bien, Robert Owen nació en Newton, en Gales, en 1771. Robert en su juventud fue un joven bastante sobresaliente, tanto que los maestros lo tomasen a la edad de 7 años como ayudante para enseñar a leer, escribir y enseñar aritmética a los demás niños. Con 9 años deja la escuela y entra de aprendiz en una de las tiendas más importantes del pueblo. A los 10 años sus padres lo enviaron a Londres, donde más adelante consiguió trabajo de aprendiz en Stanford. Robert Owen fue director de la fábrica más grande de Gran Bretaña. Sus ideas de organización de la sociedad provenían de su experiencia como empresario y director de centenares de trabajadores en las fábricas de Nirland, en Escocia. Es aquí donde surge la teoría que él tenía de que si él mejoraba las condiciones de sus trabajadores, ellos y ellas serían más productivos. Cuando Robert Owen empezó por el camino de la política, hacia el año de 1814, era ya un industrial bien establecido, socio y director de una de las empresas más importantes del sector textil. Esta empresa desarrollaba sus actividades con los últimos adelantos tecnológicos y contaba con 2.000 empleados en total. Es aquí donde Robert Owen tenía las primeras ideas, las cuales serían cuestionadas por sus otros compañeros, dueños de fábricas. Robert estaba ya en la burguesía y esto que surgiera era como una locura para los demás. Robert estaba al tanto de las condiciones que sufrían los trabajadores y en especial los niños, los cuales como los adultos tenían que trabajar 12 horas de trabajo sin una buena cantidad de sueldo. Les pagaban poco, en otra palabra. Entonces él empezó a aplicar las ideas que le surgieron en su fábrica y son 4 ideas en total que él tenía. La número 1 era la reducción del trabajo infantil. Él estaba en contra de este tipo de trabajo y quería darle más prioridad a la educación. Más adelante veremos por qué se enfocaba tanto en la educación. Número 2. Aumento del salario de los obreros. Número 3. Pago obligatorio del salario en caso de una enfermedad o daño físico.
que tuvieran sus obreros durante la realización del trabajo. Número 4. La reducción de 12 horas de trabajo a 8 horas. No tardó mucho para que sus socios estuvieran en contra de estas ideas, rechazando su forma de pensar. A pesar de esto, Robert, durante la Revolución Industrial, buscó la mejor forma de promover una sociedad mejor, buscando el beneficio de los obreros en lo que era la salud y la educación. Él creía fuertemente en la educación, ¿pero por qué? Pues para él la educación sería la solución para acabar con la delincuencia, y pensó además en el progreso humano y la posibilidad de reformar la sociedad mediante la razón, el conocimiento y la educación. Robert Owen no creía que la religión fuera la solución para unir a la sociedad, sino que él creía que la verdadera forma de unidad era que las personas se ayudaran por medio del trabajo conjunto y la cooperación. Fue así como Robert Owen dio origen al socialismo, siendo el padre pionero de todas las bases socialistas que se tienen actualmente. A pesar de que su pensamiento fuera utópico, sus ideales y pensamientos fueron bastante importantes para el tiempo. Robert era considerado como un símbolo del Partido Laborista. En 1833 creó un sindicato nacional basado en el avance obrero bajo una economía socialista, pero no todo fue grandioso para Robert Owen, ya que muchos de sus proyectos fracasaron, como su gran unión de oficios u su proyecto de Ner Ammonite, como su obra, la cual fracasó en 1828, perdiendo gran parte de su fortuna. Al final murió el 17 de noviembre de 1858. A pesar de que sus ideales no fueran tan radicales, sentaron las bases para el surgimiento de otras ideologías que tendrían bastante fuerza, y se diferencia de Karl Marx y Engels es que además de que su pensamiento es materialista, el pensamiento de Robert está basado en una visión de unidad y cooperación, llegando al idealismo o al pensamiento de que solo juntos se puede lograr la prosperidad, y esto es conocido como el socialismo utópico. Consecuencias de la Revolución Industrial. La Revolución Industrial supuso un cambio que no solo afectaría a la sociedad de la época, sino que también marcaría el desarrollo humano de los años posteriores, por lo que el desarrollo de inventos y la aparición de máquinas cambió aspectos económicos, sociales y políticos. Bueno, en fin, se puede decir que el estilo de vida de la población mundial cambió por completo, por lo que las consecuencias fueron muy notables. En el plano económico se incrementó el rendimiento del trabajo y disminuyó el costo de producción. Producir cualquier bien era mucho más económico que antes, y esto permitió que las naciones industrializadas generaran una gran riqueza, a tal punto que se crearon compañías y sociedades anónimas que tenían su base en la industria, y les permitió florecer a tal grado de crear cámaras de comercio, bancos, compañías de seguro, y tener la capacidad de brindar créditos a las nuevas compañías que necesitaban un capital para iniciar operaciones. Y por otra parte, el capitalismo se extendió mucho y debido a que también como las fórmulas económicas que habían existido desde la época feudal fueron desapareciendo, como lo que es la artesanía y la manufactura, se desapareció progresivamente. En el plano social, pues podemos decir que la mayor repercusión cayó sobre Gran Bretaña, porque ahí se culminó el proceso de desaparición del campesinado, que encontró un rival muy poderoso que serían las grandes ciudades. Como eran centros de referencia de industrialización, la población abandonaba el campo para trasladarse a las grandes ciudades, que impulsaban el cambio de la estructura profesional de la población. Se empleaba de manera masiva en la industria, por lo que había nuevas fuentes de empleo, y se dejaba de lado lo que era ya los trabajos de campo. Surge un gran cambio radical en el modelo de vida también, porque las mejoras en los sistemas de producción y de comercio permitirían crear bases de la producción en masa, y pues también permitió un aumento a la natalidad, debido a que la esperanza de vida de las personas pues era mucho mayor. Y los nuevos transportes, es otra cosa que puedo mencionar también,
La tecnología a vapor y fue lo primero, luego continuó lo que es el motor de combustión y la electricidad. Son cosas que permitieron nuevos métodos de transporte, redujeron significativamente los tiempos de espera por la mercancía, permitieron la movilidad humana a velocidades que no se conocían hasta el momento. Además también surgen ideologías, la predominación de la burguesía, que eran los dueños de los medios de producción y su explotación de la mano de obra industrial y campesinos empobrecidos, marcó el surgimiento del sindicalismo, el socialismo, el anarquismo y el comunismo. Por lo que podemos decir que los cambios en el plano político fueron también notables. La burguesía se estaba dotada de mayor riqueza, pudo afianzar su poder político, porque la caída de la aristocracia permitió el ascenso de la burguesía en los mandos de la sociedad. El capitalismo en la economía también afectó, ya que el Estado concedía libertad plena a las empresas y no intervenía directamente en los negocios, sino que potenciaba la industrialización y regulaba los derechos de los trabajadores. Y todo esto fue lo que permitió que fueran cambios muy drásticos para todos los modelos de vida de las personas de aquella época y que incluso afecta actualmente a que la sociedad sea de manera muy diferente. Tipos de revolución industrial. La primera revolución industrial surgió a mediados del siglo XVIII y su origen lo tuvo en Inglaterra, país que se convirtió durante mucho tiempo el primer productor de bienes industriales del mundo. Esta revolución generó consecuencias tanto económica, social, cultural y ambiental. La máquina de vapor, cuyo combustible era el carbón, fue la base sobre la cual se asentó todo el desarrollo. Esto permitió la sustitución de las viejas herramientas artesanales por maquinaria más productiva y la energía animal y humana por la máquina. Así se crearon grandes centros industriales de producción en masa, principalmente de alimentos y textiles, la máquina de hilar. Otras industrias que se desarrollaron fueron la siderúrgica y la minería. Se considera la primera revolución industrial un auténtico punto de reflexión en la historia de la humanidad, pues sus consecuencias se observan hasta el día de hoy. Segunda revolución industrial. La segunda revolución industrial inicia entre los años 1850 y 1870 y se extiende hasta 1914. Considerado como donde se inició la Primera Guerra Mundial, esta vez los avances industriales se produjeron en Francia, Alemania, Bélgica, Japón y Estados Unidos. En esta época comienzan a aparecer nuevas formas de energía, como el petróleo reemplazando el carbón y la electricidad. También podemos mencionar la máquina de Watts, de turbinas o la industria del gas. La modernización de los medios de transporte fue otra de las importantes consecuencias tecnológicas. El ferrocarril fue el medio de transporte símbolo para esta nueva época. Asimismo, los barcos de vapor se hicieron cada vez más grandes y veloces. Estos medios facilitaron el transporte de mayor cantidad de personas y mercancías a grandes distancias en poco tiempo. Otros inventos que nos podemos mencionar es el telégrafo, teléfono y el cine. Tercera revolución industrial. Aunque no existe una fecha exacta de su inicio, se puede afirmar que la tercera revolución industrial comienza en la segunda mitad del siglo XX. Esta vez los líderes son Estados Unidos, Japón y países europeos. Esta revolución está estrechamente relacionada con el concepto de sociedad de la información. Esto se debe a que la tercera revolución industrial se asienta sobre la nueva tecnología de información y comunicación, en especial la aparición del Internet. Nunca antes se había llegado a niveles tan altos de interactividad y intercomunicación. Igualmente, el desarrollo de energías renovables como la electricidad ecológica también forma parte de esta época. Cuarta revolución industrial o
Industria 4.0. La primera vez que se menciona la cuarta revolución industrial fue en el 2011 y actualmente estamos viviendo esta revolución. El elemento clave de esta cuarta revolución industrial es la innovación por una mayor adaptabilidad de las necesidades de la producción y una mejora en la eficiencia de los recursos. También conocido como la revolución industrial 4.0, bajo el punto de vista de IBM, empresa multinacional especializada en soluciones tecnológicas e innovadoras. Nos indica que es un producto entre la combinación sinérgica de la tecnología operativa y tecnología de la información, la cual ha dado lugar a sistemas y máquinas inteligentes, interconectados y autónomos. Asimismo, el uso de protocolos abiertos en equipos heterogéneos han hecho posible optimizar horizontalmente el proceso anteriormente desvinculado. Igualmente, el Internet de las cosas o dispositivos interconectados, el Big Data, la inteligencia artificial, son todas partes de este nuevo fenómeno revolucionario innovador. Por ejemplo, la plataforma como IBM Máximo utiliza una gran parte de estas tecnologías para gestionar activos empresariales. Máximo permite integrar y centralizar las operaciones en momento, el mantenimiento, la productividad y el inventario de diversos activos en un único sistema. Asimismo, es posible tomar decisiones inteligentes, administrar los activos gracias a la información recopilada y procesada en esta plataforma.